Cada cajón de cocina tiene una capa de cachivaches, ya sabes, esa que está debajo de las amarras de bolsa y los menús de comida a domicilio, donde las cosas viejas se quedan durante décadas sin que nadie les eche un segundo vistazo. Un tazón para mezclar desportillado, una fuente para hornear con flores descoloridas. ¿Y si esa capa olvidada vale más que el pago mensual de tu auto? Porque ahora mismo, los coleccionistas están gastando miles en artículos domésticos comunes y corrientes de los años 70. Entonces, ¿qué cosas olvidadas se han vuelto valiosas de repente y todavía tienes alguna de ellas? Número 1. Tazones para mezclar Pyrex. Si tu madre tenía una cocina en los años 70, casi seguro que tenía Pyrex. Esos tazones apilables de colores brillantes aparecían en cada comida comunitaria de la iglesia, cada cena navideña y cada parrillada del vecindario en Estados Unidos. Corning introdujo por primera vez los moldes para horno Pyrex allá por 1915, originalmente adaptando vidrio de borosilicato de la tecnología de linternas ferroviarias. Para los años 70, Pyrex venía en docenas de alegres patrones, con nombres como Butterfly Gold, Spring Blossom y Friendship. El patrón Friendship, introducido en 1971, presentaba vibrantes aves rojas y naranjas, con flores de arte folclórico, y es uno de los diseños que los coleccionistas persiguen con más empeño hoy en día. Los patrones raros y las piezas promocionales regularmente alcanzan entre $300 y $500 en casas de subastas. Los sets completos de los diseños más escasos pueden superar los $1,000. Y esto es lo que hace tan interesante el mercado de Pyrex. No eran artículos de lujo, eran utensilios de cocina de uso diario, que tu abuela probablemente no dudó en pasar de generación en generación. La nostalgia es parte de lo que impulsa el precio, pero la calidad de fabricación también importa. El Pyrex Vintage estaba hecho para durar de maneras que las versiones modernas simplemente no lo están. Número 2. Fuentes para hornear Corningware. Esto es algo de lo que no se habla lo suficiente en los círculos de coleccionismo vintage. El mismo material usado en las ojivas de los misiles terminó en la cocina de tu abuela. Corningware estaba hecho de Pyroceram, un híbrido de vidrio y cerámica inventado por un científico llamado S. Donald Stuckey, a principios de los años 50. El material Pyroceram podía soportar cambios extremos de temperatura sin agrietarse, pasando directamente del congelador a un horno caliente sin romperse, lo que lo hacía perfecto tanto para la ingeniería aeroespacial de la Guerra Fría como para las cacerolas del martes por la noche. El icónico patrón de asianos azules se convirtió en un básico de cocina a partir de 1958, y para los 70, el patrón Spice o Life, con sus hongos y vegetales, en tonos terrosos, estaba presente en millones de hogares en todo el país. Las piezas comunes todavía se venden por alrededor de $20 a $30 cada una, pero los colores raros y los patrones de edición limitada han alcanzado hasta $10,000 en subastas. La clave está en revisar el sello en la parte inferior. Las piezas tempranas con el logo de la llama y la marca Made in USA son las que emocionan a los coleccionistas. Número 3. Colección de cocina Mary Mushroom de Sears. Si alguna vez entraste a una cocina en los años 70 y viste hongos con lunares en los botes, el servilletero, los saleros y pimenteros, e incluso en las tapas de los interruptores de luz, estabas viendo la línea Mary Mushroom. Un comprador de artículos para el hogar de Sears, llamado Jack Buchanan, creó el diseño después de un paseo por su jardín trasero y se convirtió en una de las colecciones de cocina más queridas de la década. Los juegos completos de botes en buen estado ahora se venden por entre $150 y $350. Pero encontrar piezas auténticas no siempre es fácil. Las versiones canadienses fueron fabricadas por Laurentian Pottery con colores ligeramente diferentes a los juegos estadounidenses, así que los coleccionistas prestan mucha atención a esos detalles antes de poner dinero sobre la mesa. Número 4. Loncheras metálicas de dibujos animados. ¿Recuerdas cuando las loncheras estaban hechas de metal de verdad y pesaban lo suficiente como para poder defenderte con una?
Antes de que el plástico tomara el control a mediados de los 80, los niños llevaban loncheras de hojalata estampadas con sus personajes de caricaturas favoritos a la escuela todos los días. Una lonchera de Smokey Bear de principios de los 70 puede alcanzar más de $1,100 en eBay. Una caja de King Sealy del submarino amarillo de 1968, que muchas familias siguieron usando bien entrada la siguiente década, se vende por alrededor de $1,300. La regla general con las loncheras vintage es bastante simple. Si es de metal, si tiene un personaje de caricatura, y si es de entre los años 50 y principios de los 80, vale la pena revisarla antes de donarla. Número 5. Figuras de acción, Star Wars de Kenner. Cuando George Lucas buscó una compañía juguetera para producir figuras de Star Wars en 1977, casi nadie estaba interesado. Mago Toys rechazó la oferta, algo que se hizo famoso. Una pequeña empresa de Cincinnati, llamada Kenner, aceptó el riesgo, y la industria del juguete nunca volvió a ser la misma. Kenner ni siquiera pudo tener las figuras listas para la Navidad de 1977, así que hicieron algo que nunca se había hecho antes. Vendieron el paquete del certificado Early Bird, un exhibidor de cartón, y la promesa de que las primeras 4 figuras de acción llegarían por correo después. Esas primeras figuras de Kenner ahora valen miles. ¿Te imaginas pagar $34,000 por un set de 3 Tusken Raiders de 1977? Y el santo grial del mundo del coleccionismo de Star Wars, el prototipo de Boba Fett con cohete lanzable, que fue retirado antes de la producción masiva por riesgo de asfixia, ha alcanzado decenas de miles en subastas. Solo sobrevive un puñado de prototipos, lo que lo convierte en uno de los juguetes más raros de cualquier década. Número 6. Stretch Armstrong. 15 pulgadas de látex relleno de gel que podías estirar hasta 1,20 m o 1,50 m antes de que volviera a su forma original. Kenner lanzó Stretch Armstrong en 1976, originalmente llamándolo Tension Man, antes de renombrar el juguete en honor al astronauta Neil Armstrong. Lo sorprendente es cuánto valen ahora. Modelos raros en su empaque original han alcanzado alrededor de $4,500, e incluso figuras bien conservadas sin la caja pueden llegar a cerca de $2,000. Número 7. Stunt Cycle de Evel Knievel. Entre 1972 y 1977, Ideal Toy Company vendió más de $125 millones en mercancía de Evel Knievel. El Stunt Cycle era la joya de la corona de la línea, permitiendo a los niños lanzar a un pequeño temerario de plástico sobre rampas improvisadas en el jardín trasero. Los juegos originales en excelente estado ahora alcanzan más de $1,000 en subastas. Impulsados por una generación de adultos que no pueden soltar del todo la emoción de darle cuerda a ese giroscopio y ver volar a Evel. Número 8. Figuras de acción Mago. Antes de que Kenner dominara con Star Wars, Mago reinaba en los estantes de juguetes con su línea de los superhéroes más grandes del mundo a principios de los años 70. Estas figuras de 8 pulgadas pusieron a Batman, Spider-Man y docenas de otros personajes de cómic en las manos de los niños por primera vez. ¿Cuánto puede valer una sola figura de Mago? Un raro Green Goblin de 1975 se vendió por más de $76,000 en una subasta. Otras figuras, como el Batman de 1973 y el Lizard de 1976, han alcanzado miles de dólares, convirtiendo a Mago en una de las marcas de juguetes más valiosas de toda la década. Número 9. Muñecas Blythe de Kenner. Estas muñecas fracasaron espectacularmente cuando Kenner las lanzó en 1972. Tenían cabezas desproporcionadamente grandes y ojos que cambiaban de color cuando tirabas de un cordón, y a los niños les parecían tan inquietantes que Kenner las retiró de las tiendas después de apenas un año en los estantes. Pero décadas más tarde, esas mismas muñecas Blythe, de cabeza grande, desarrollaron un culto de seguidores entre coleccionistas y artistas de todo el mundo. Las muñecas Blythe originales ahora se venden por más de $1,000,
con ejemplares en estado impecable, listados por encima de los $2,000. Es uno de los giros más extraños en la historia del coleccionismo de juguetes. Número 10. Serie Redline de Hot Wheels. Los autos Redline recibieron su nombre por la delgada franja roja en los neumáticos, y Mattel los produjo de 1968 a 1977. Ciertos modelos raros de esa era tienen un valor enorme. Un prototipo nunca lanzado al mercado llamado Rear Loading Beach Bomb, diseñado con tablas de surf sobresaliendo por la ventana trasera, alcanzó más de $125,000 en una subasta. Eso por un auto de juguete de metal fundido más pequeño que tu mano. Número 11. Set original de caja de Dungeons & Dragons. Cuando Tactical Studies Rules publicó el primer set de Dungeons & Dragons en 1974, con un presupuesto de producción de apenas $2,000, la idea de un juego de rol de mesa parecía imposiblemente de nicho. Gary Gygax y Dave Arneson habían creado algo que no encajaba en ninguna categoría de juguete existente, y los minoristas no sabían dónde colocarlo en los estantes. Pero el juego se difundió de boca en residencias universitarias y tiendas de pasatiempos por todo el país, y terminó moldeando toda una cultura de narración interactiva. Hoy en día, ese set original de caja de 1974, con su portada de impresión de veta de madera, es un gran premio para coleccionistas, con sets completos, en condición decente, cambiando de manos regularmente, por varios miles de dólares. Número 12. Sets de Light, Brit de finales de los 60 y los 70. Este juguete de clavijas luminosas permitía a los niños crear imágenes iluminadas en una pantalla retroiluminada, convirtiendo una simple caja de luz y clavijas de colores en algo que se sentía como magia en una sala oscura. El Light Bright de Hasbro fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Juguete en 2022, y un set original completo, con todas las clavijas y plantillas de diseño en condición impecable, puede alcanzar varios cientos de dólares hoy en día. Puede que eso no suene espectacular, pero considerando que estos se vendían al público por menos de $10 cuando aparecieron por primera vez en las tiendas, es un retorno significativo para un juguete que estaba pensado para mantener ocupados a los niños en tardes lluviosas. La completitud es clave, porque las clavijas tendían a desaparecer durante el primer mes de tener uno. Número 13. Discos de vinilo con primeras prensadas raras. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes para cualquiera que haya heredado una colección de discos. No todos los álbumes de esa década son valiosos, y esa es una distinción importante. La mayoría fueron prensados en cantidades enormes, y una copia gastada de Rumors de Fleetwood Mac probablemente vale unos pocos dólares como mucho. Lo que los coleccionistas quieren son primeras prensadas, copias promocionales y álbumes con errores de producción o portadas retiradas. La primera prensada del álbum debut de Led Zeppelin tenía letras en turquesa en la portada, en lugar de la versión naranja posterior, y las copias limpias de esa variante turquesa han alcanzado entre $2,000 y $8,000. El álbum Diamond Dogs de David Bowie de 1974 fue rápidamente detenido para eliminar arte controversial de la portada, y las copias con el arte original, sin censurar, se venden por $3,500 o más. Así que antes de llevar esa vieja colección de discos a una tienda de segunda mano, podría valer la pena revisarla cuidadosamente. Número 14. God Save the Queen, de los Sex Pistols, en A&M Records. Esta podría ser la historia más dramática detrás de cualquier disco de la década. A&M Records firmó a los Sex Pistols en 1977, prensó alrededor de 25,000 copias de God Save the Queen, y luego dejó caer a la banda, exactamente 6 días después. Casi todas las copias fueron destruidas. Solo alrededor de 9 han aparecido a lo largo de los años, y una copia con la funda de papel original se vendió por aproximadamente $17,600. ¿La reconocerías si encontraras una en una venta de garaje? Número 15. Primeras prensadas de The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. El álbum en sí fue producido masivamente
y nunca ha dejado de imprimirse, pero ciertas primeras prensadas específicas en el sello Harvest, con números de matriz particulares grabados en el área de cera muerta, cerca de la etiqueta central, son codiciadas por coleccionistas serios de vinilo. Las primeras prensadas limpias en condición casi perfecta regularmente se venden por más de $1,000, y copias excepcionales con pósters y calcomanías originales intactos suben considerablemente más. Número 16. Consola Atari 2600 y cartuchos de juegos. El Atari 2600 llegó en 1977 y trajo los juegos estilo arcade a las salas de estar estadounidenses por primera vez. Una consola bien mantenida, con su caja original, puede alcanzar varios cientos de dólares. Sin embargo, los cartuchos guardan la mayor sorpresa. Ciertos títulos raros de juegos en condición impecable han cambiado de manos por entre $1,000 y $5,000. Esa caja polvorienta de viejos juegos de Atari en el armario del pasillo podría merecer una mirada más detenida. Número 17. Sony Walkman TPS-L2. Sony introdujo el primer reproductor portátil de casetes en 1979 y cambió la forma en que toda una generación experimentaba la música. Ese modelo original, el TPS-L2, con su carcasa azul y plateada, ahora alcanza más de $2,300 en plataformas de reventa. Es un recordatorio de que los aparatos electrónicos que hoy estás tentado a tirar podrían ser los coleccionables del mañana. Pero, ¿y si la pieza de tecnología de los 70 más valiosa no es un reproductor de música en absoluto? Número 18. Computadora Apple II. Steve Jobs y Steve Wozniak construyeron la Apple II en un garaje y la lanzaron en 1977 por alrededor de $1,300. Haciendo la computación personal accesible para familias comunes por primera vez. La máquina venía en una carcasa de plástico moldeado en una época en que la mayoría de las computadoras parecían equipo de laboratorio y podía ejecutar hojas de cálculo, software educativo y juegos simples directamente al sacarla de la caja. Hoy en día, una unidad funcional de Apple II puede alcanzar más de $6,600 en plataformas de reventa. Y si de alguna manera tienes una Apple I de 1976 guardada en algún lugar, una unidad completamente funcional ha sido valorada en hasta $475,000. Solo se produjeron alrededor de 200 placas de Apple I, y se sabe que menos de 80 sobreviven. Ese tipo de escasez convierte una pieza de tecnología vieja en una pieza de la historia estadounidense. Número 19. Reproductores y cartuchos de 8 pistas. Cuando las cintas de cassette llegaron a finales de los años 70, los 8 pistas parecían destinados al basurero, y muchos hogares los trataron exactamente así. Una comunidad dedicada de puristas del audio mantuvo vivo el formato, argumentando que su cálido sonido analógico tenía un carácter que las cintas de cassette no podían igualar. Algunos reproductores vintage en buen estado de funcionamiento ahora alcanzan cerca de $1,000 en sitios de reventa, particularmente los modelos de gama alta, con gabinetes de acabado en imitación madera, que parecían más muebles que aparatos electrónicos. Incluso cartuchos individuales de 8 pistas de ciertos artistas han comenzado a subir de precio, especialmente copias selladas que nunca fueron reproducidas. Número 20. Teléfonos de disco. ¿Recuerdas esa frustración tan particular cuando marcabas un número equivocado en un teléfono de disco y tenías que empezar toda la secuencia desde cero? Aparentemente, los entusiastas de los teléfonos de disco están dispuestos a pagar para experimentar esa frustración analógica de nuevo. Los teléfonos de disco vintage de los años 70 en funcionamiento se venden regularmente por más de $100, y ciertos colores y modelos, particularmente las unidades de pared, en verde aguacate o dorado cosecha, alcanzan considerablemente más entre los entusiastas del diseño de interiores que los quieren como decoración funcional. Número 21. Lámparas de lava de los 70, las originales. Las versiones modernas todavía se producen hoy en día,
Pero las lámparas de lava vintage auténticas de los años 70 tienen un atractivo diferente para los entusiastas. Son más pesadas, están construidas con vidrio más grueso y tienen un patrón de flujo ligeramente diferente en la cera que los compradores experimentados pueden detectar de inmediato. Los modelos originales de Lava Light Corporation de la década típicamente se venden por entre $100 y $200, con colores raros y tamaños más grandes alcanzando un precio superior. Un modelo impecable de 20 pulgadas en un color inusual puede superar con creces ese rango, especialmente si la base y la tapa originales están intactas. Y si crees que una lámpara de lava cuenta como un coleccionable extraño, ¿creerías que el siguiente artículo de esta lista era aún más raro cuando salió al mercado? Si te está pareciendo interesante, considera suscribirte. Cubrimos historia olvidada y tesoros ocultos como estos cada semana. Número 22. Anillos de humor de mediados de los 70. El anillo de humor fue inventado en 1975 por dos emprendedores neoyorquinos, Josh Reynolds y Maris Ambatz, quienes unieron cristales líquidos a piedras de cuarzo y crearon un anillo que cambiaba de color según la temperatura corporal. Comercializado como una ventana a tus emociones, el concepto se volvió viral, y para 1976, cada adolescente en Estados Unidos parecía tener uno. Con un precio original de alrededor de $2 a $10, los anillos de humor vintage comunes no alcanzan precios enormes hoy en día. Pero los anillos originales de los años 70, con su empaque intacto, pueden alcanzar entre $50 y $150, y algunas versiones raras de plata esterlina con bandas artesanales suben muy por encima de eso. Es un recordatorio de que lo que se sintió como una moda pasajera puede convertirse en un coleccionable duradero, pero el siguiente artículo no es una moda en absoluto. Es algo que tu abuela probablemente usaba todos los días, sin darle un segundo pensamiento. Número 23. Utensilios de hierro fundido de Griswold y Wagner. Estas dos empresas estadounidenses produjeron algunos de los mejores sartenes de hierro fundido y ollas holandesas jamás fabricados. Las piezas vintage son apreciadas por su superficie de cocción lisa y la cualidad antiadherente natural que se desarrolla con décadas de curado cuidadoso, algo que no puedes replicar con una sartén nueva. Las piezas tempranas de Griswold y Wagner, con marcas de fabricante claras, pueden alcanzar entre $100 y varios cientos de dólares en reventa. Si el viejo sartén de tu abuela tiene un nombre estampado en el hierro, en la parte inferior, no lo dejes ir en una venta de garaje, sin verificar primero cuánto vale. Número 24. Juegos de mesa vintage, pero solo si están completos. Aquí está la trampa con los juegos de mesa viejos, que confunde a muchos vendedores. Un Monopoly de los 70, una caja de Clue o un juego de Scrabble puede alcanzar unos cientos de dólares, pero solo si cada pieza original todavía está dentro de la caja. Una ficha que falta, una carta perdida o un tablero agrietado hacen que el valor se desplome. Los juegos completos y bien conservados con sus reglas originales, empaque y hasta la última pieza del juego son por lo que los aficionados están dispuestos a pagar dinero de verdad. Así que antes de asumir que esa vieja caja de Milton Bradley en el armario no vale el espacio que ocupa, ábrela y cuenta las piezas. Podrías llevarte una agradable sorpresa. Número 25. Las tarjetas deportivas de colección de los 70 siguen siendo una de las áreas más activas del mercado de coleccionismo vintage. Los años 70 fueron una era dorada para este pasatiempo. Una tarjeta de Baseball Topps de Willie Mays de 1971 alcanzó casi $15,000 en un importante evento de subastas. Una tarjeta de novato de 1973 con Ron Cey, John Hilton y Mike Schmidt se vendió por bastante más de $317,000. Esto es algo que hace al set Topps de 1971 particularmente fascinante para cualquiera que pueda tener tarjetas de ese año. Las tarjetas tenían bordes negros que se desportillan con increíble facilidad, lo que significa que los ejemplares en alto grado y en condición impecable
son raros y desproporcionadamente valiosos comparados con los de otros años. Incluso una tarjeta que se ve bien a simple vista podría tener pequeños desportillamientos en los bordes que afectan su calificación. En hockey, la tarjeta de novato de Wayne Gretzky, de OPC, de 1979, alcanzó $465,000 en un evento de Golden Auctions en 2016. Esa sola tarjeta habría estado en un sobre que originalmente costaba 25 centavos. Número 26. Centavos con errores de los años 70. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo errores de fabricación durante 3 años, separados en los 70, creando centavos que valen mucho más que un solo centavo. Las variedades de doble troquel, donde el diseño aparece ligeramente desfasado de sí mismo, y los golpes descentrados, donde el disco de la moneda no estaba correctamente alineado, son los que generan dinero serio entre los entusiastas numismáticos. Algunos de estos centavos desalineados han alcanzado miles de dólares dependiendo de la rareza y la conservación. El centavo Lincoln de fecha pequeña de los años 70 es uno de los ejemplos más famosos. ¿Cuántas veces has pasado junto a un centavo en la acera sin recogerlo? Probablemente vale la pena revisar ese viejo frasco de cambio en el cajón de la cocina, con más cuidado del que normalmente te molestarías en darle. Número 27. Bolsos vintage Hermes de los años 70. Hermes era caro en aquella época, y es dramáticamente más caro ahora. Los bolsos vintage Hermes de esa era han pasado de ser accesorios de moda a piezas de inversión genuinas, particularmente aquellos fabricados con pieles exóticas como cocodrilo o caimán. Un bolso Hermes de cocodrilo negro de los años 70 alcanzó casi $17,000 cuando llegó al bloque de subastas, y las piezas de piel exótica de este periodo rutinariamente superan la marca de las 5 cifras. Incluso los bolsos Hermes de cuero común de la década se han apreciado significativamente, lo que significa que un bolso guardado en el fondo de un armario podría merecer una tasación profesional. Número 28. Relojes Rolex de los años 70, particularmente los modelos de buceo. Un Rolex Sea Dweller de 1979, apodado el Great White por su texto completamente blanco en la esfera, marcó un momento de transición en la línea de relojes de buceo de Rolex, que lo hace especialmente deseable para los entusiastas relojeros. Los Submariner y Daytona Vintage de esta era regularmente alcanzan decenas de miles de dólares hoy en día, convirtiéndolos en algunos de los artículos portables más valiosos de cualquier década. Lo interesante es que muchos de estos relojes fueron comprados como herramientas de uso diario por buzos y profesionales que los usaban a diario, sin imaginar jamás que un día valdrían más que un auto nuevo. Número 29. Hornos Easy Bake Vintage, especialmente sus esquemas de color de los 70. El Easy Bake permitía a los niños producir pasteles y galletas en miniatura, usando nada más que un foco, y era uno de esos juguetes que hacía que cada niño se sintiera como un verdadero pastelero parado en una cocina de verdad. Los modelos de los años 70 se convirtieron en coleccionables, no solo por el juguete en sí, sino por los colores en que venían, particularmente verde aguacate y naranja quemado, que son esencialmente cápsulas del tiempo del diseño de interiores de los 70 en miniatura. Los sets completos con todos los accesorios originales, sobres de mezcla y caja, pueden alcanzar hasta $100, y los modelos en condición verdaderamente impecable a veces suben más. ¿Has revisado tu ático últimamente? Porque el número 30 de esta lista es algo que probablemente has tirado sin pensarlo 2 veces. Cajas de cereal vintage de los 70. El cereal adentro puede haberse puesto rancio en días, pero la caja cuenta una historia completamente diferente. Las cajas de esa era, especialmente aquellas con personajes de caricatura populares como Count Chocula, Frankenberry o el Conejo de Trix, o cajas con ofertas promocionales de edición limitada, impresas en la parte trasera, pueden alcanzar unos cientos de dólares entre compradores nostálgicos. Las cajas completas sin abrir en condición decente son los hallazgos más raros de todos, ya que,
¿A quién en el mundo se le habría ocurrido guardar una caja de cereal vacía en 1974, y mucho menos una llena? Las personas que accidentalmente lo hicieron son las que se ríen ahora. Número 31. Cómics de la Edad de Bronce. Los años 70 produjeron algunos de los números más importantes en la historia del cómic, y los entusiastas se refieren a este periodo como la Edad de Bronce. Las primeras apariciones clave, las historias de origen y los números históricos de Marvel y DC, durante estos años, se intercambian por cientos a miles de dólares, dependiendo de su calificación. La primera aparición de Wolverine en The Incredible Hulk, número 181, de 1974, es uno de los libros de la Edad de Bronce más buscados, con copias en alto grado, alcanzando fácilmente las 5 cifras. Los títulos de esta era han estado subiendo constantemente, especialmente los números que presentan personajes que desde entonces han aparecido en películas taquilleras. ¿Tus padres alguna vez tiraron tu colección de cómics cuando te mudaste? Esa pregunta duele más de lo que solía doler, y nos lleva al número 32. Máquina de raspados Frosty Snowman de Hasbro. Esta máquina de raspados de juguete era un básico veraniego en los hogares de los 70, sentada en las encimeras de la cocina de junio a agosto, en hogares de todo el país. Es uno de esos objetos que desencadenan una ola inmediata de reconocimiento en cualquiera que haya usado una de niño. El sonido crujiente del hielo, el jarabe pegajoso por todas las manos, los conos de papel que siempre goteaban. Las unidades limpias en funcionamiento, con accesorios originales, pueden alcanzar buen dinero de compradores que no están comprando la máquina en sí, sino más bien el recuerdo de hacer raspados de cereza en el porche trasero en julio. Y cuando la nostalgia impulsa el precio, la condición importa menos que la completitud. ¿Qué más de los 70 esconde valor a plena vista? Número 33. Máquinas de escribir vintage de los años 70, tanto manuales como eléctricas. Las máquinas de escribir aparecen regularmente en plataformas de reventa, vendiéndose por entre $60 y $600, dependiendo de la marca, el color y el estado de funcionamiento. Ciertos modelos en colores brillantes como turquesa, rojo o naranja son particularmente buscados por escritores que quieren una herramienta de escritura libre de distracciones y diseñadores de interiores que quieren una pieza de conversación funcional en su escritorio. Los modelos Olivetti, Hermes y Smith Corona de esta era tienden a alcanzar los precios más altos, y una máquina que todavía produce texto limpio y parejo vale significativamente más que una que no lo hace. Hablando de tecnología que todos asumían que estaba muerta y enterrada, espera a que escuches lo que está pasando con la siguiente. Número 34. Cintas VHS originales, de finales de los años 70. Cuando piensas en lo que costaba una cinta VHS en blanco, durante su época dorada, es sorprendente lo valiosas que se han vuelto ciertas cintas originales. Copias selladas de títulos específicos, particularmente películas de terror independientes, estrenos teatrales limitados y copias tempranas de tiendas de alquiler de esa era, ahora alcanzan cientos de dólares entre entusiastas del formato que valoran el medio físico tanto como el contenido en él. La comunidad de coleccionismo de VHS ha crecido considerablemente en los últimos años, y ciertas cintas raras han cruzado el umbral de los $1,000. ¿Quién habría predicho que un formato que todos declararon muerto volvería como un mercado de coleccionismo? Número 35. Cerramos esta lista con el artículo individual más valioso de toda la década, el cinturón de campeonato de peso pesado de Muhammad Ali, otorgado después de su legendaria victoria en la pelea en la selva sobre George Foreman en 1974 en el Stade Tata Raphael, en Kinshasa, Zaire. Ali tenía 32 años, era considerado ya fuera de su mejor momento, y enfrentaba a un campeón más joven y con más pegada que la mayoría de los expertos esperaba que ganara de manera decisiva. La estrategia del rope-a-dope de Ali conmocionó al mundo del boxeo y produjo uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. Ese cinturón alcanzó más de $6 millones cuando finalmente llegó al bloque de subastas.
6 millones por un solo cinturón de campeonato de una pelea de boxeo. Es el tipo de cifra que pone en perspectiva a todos los demás artículos de esta lista y plantea una pregunta interesante. ¿Qué objeto común que está en tu casa ahora mismo pagará a alguien una fortuna dentro de 50 años? Dentro de 50 años, alguien buscará entre una caja de cosas de los años 2020 y se preguntará si algo de eso importa. La respuesta probablemente será que sí, pero las personas que tiraron todo nunca lo sabrán. Los que guardaron cosas, incluso por accidente, incluso por pereza o sentimentalismo, son los que salen ganando. Eso es lo que hace tan interesante mirar hacia atrás, a los años 70. Los artículos que resultaron ser los más valiosos no estaban guardados en una bóveda ni exhibidos detrás de un cristal. Estaban en una encimera de cocina, metidos en una caja de juguetes o empujados a un estante al lado de las enciclopedias. Eran ordinarios, y lo ordinario, resulta ser, no se queda ordinario para siempre.